Hola, soy el pastor Freddy Luna, transmitiendo desde el Centro Cristiano Córdoba, y hoy vamos a responder a una pregunta muy real, sensible, que viven muchos nuevos creyentes. Les comento, una familia cristiana que tiene menos de un año de haber entregado sus vidas a Cristo están enfrentando presión por parte de sus padres y de sus suegros. ¿Por qué? Porque no han bautizado a su pequeño hijo de un año de edad. Ellos, basados en la Biblia, creen que el bautismo debe de ser una decisión consciente luego de creer y de arrepentirse. Como lo dice Marcos 16:16, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Pero cada vez que visitan a sus familias, se enfrentan a la misma pregunta: ¿cuándo van a llevar al niño a bautizar, muchachos? Hoy vamos a responder con la palabra: ¿qué dice la Biblia sobre el bautismo de los niños? ¿Cómo podemos responder con amor, con firmeza y con claridad? Y sobre todo, ¿cómo honrar a Dios sin romper la honra a nuestros padres? Bueno, pues vamos a darle respuesta y empiezo con el primer punto: que el bautismo bíblico siempre es posterior a la fe personal, tal y como lo indica Hechos capítulo 2, 38 y Marcos 16, 16, así como lo mencioné anteriormente. En toda la Escritura, el bautismo está reservado para aquellos que primero han creído, se han arrepentido y han confesado a Jesús como su Salvador. No hay un solo caso en la Biblia de un bebé que haya sido llevado a bautizar. No existe. Bueno, en Hechos 2:38 nos dice: arrepentíos y bautíceos en cada uno de vosotros, y sigue diciendo más y más. Ok. Y la pregunta es: ¿puede un bebé arrepentirse? ¿Puede creer? ¿Puede entender su necesidad de un Salvador? Pues la respuesta es obvia: no. El bautismo infantil no es un mandato bíblico, sino una tradición religiosa. Surgió en la historia eclesiástica como una forma simbólica de dedicar o asegurar al niño a Dios, pero realmente no tiene sustento claro, no hay un sustento bíblico. Bueno, el caso más típico de ejemplos en la Biblia es el caso del eunuco etíope. En el libro de los Hechos 8:36 al 38, antes de ser bautizado, le preguntaron si creía con todo su corazón en Jesús, y él dijo que sí. Esa declaración y ese párrafo en la Escritura excluye totalmente a los infantes. 2. En lugar de bautizar bebés, la Biblia enseña a presentarlos, como lo dice 1 de Samuel 1:27 al 28, Lucas 2:22. Lo que sí vemos en la palabra es la presentación de los niños delante de Dios. Ana presentó a Samuel, María y José presentaron a Jesús en el templo, y presentar a un hijo no es lo mismo que bautizarlo. La presentación es un acto de compromiso de los padres ante Dios, y en ese momento se promete, o sea, los padres van a comprometerse y a prometer criar al niño con principios básicos, enseñar la palabra en casa, hacer ejemplos de fe, a buscar la guía de Dios para su formación. Y ese compromiso que hacen los padres en la presentación de los hijos no es un ritual vacío, es un pacto de vida, es una declaración, es un compromiso, y no es para aparentar ni para cumplir una tradición, porque si no caemos en lo mismo. Es para inspirar, para educar y para guiar con el ejemplo. 3. No debemos practicar tradiciones sin entendimiento bíblico. Y eso lo refuerza precisamente Colosenses 2:8, que dice: mirar que nadie os engañe por medio de filosofías huecas y sutilezas, según las tradiciones de los hombres. La tradición familiar no puede estar por encima de la verdad bíblica. Respetamos la fe de nuestros padres, pero ahora que hemos recibido la luz en la palabra, debemos caminar en obediencia a lo que Dios dice. Por eso, muchas veces las familias solamente repiten o hacen cosas sin saber su origen, pensando que siempre se ha hecho así.
Pero como creyentes, como hijos de Dios, informados, sabidos en qué creemos, nuestro estándar no es la costumbre, sino siempre debe de estar en la Escritura, en la Biblia. Por eso es muy importante conocer la Escritura, conocer por qué creo, en dónde baso mi fe, y mi fe se debe de basar en la Biblia. 4. La fe es personal, el bautismo también es personal. El libro de Romanos, capítulo 10, en el versículo 9 al 10, nos dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeras en tu corazón, serás salvo. Es decir, que la salvación es un acto personal. Nadie puede creer por otro. Nadie puede bautizar a otra persona en su lugar. Siendo así, entonces podemos llegar a esta conclusión. El bautismo no es válido si no hay fe genuina, si no hay entendimiento, si no hay arrepentimiento y sobre todo si no hay un deseo genuino de seguir a Jesús. Y por eso podemos decir enfáticamente, un bebé, un niño, no puede cumplir esos requisitos. Por eso, cuando crezca a ese niño, a ese bebé, hay que enseñarle la verdad, mostrarles con el ejemplo y dejemos que su corazón sea conquistado por el amor de Cristo. Y entonces, ese niño, que ya va a ser una persona pensante, él mismo va a pedir ser bautizado. Y el último punto, para responder a la pregunta, ¿cómo podemos honrar a Dios principalmente sin deshonrar también a los padres? ¿Honrar a nuestros padres? Sí, pero debemos de obedecer a Dios primero. El libro de los Hechos 5:29 nos dice que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Sí, honramos a nuestros padres, no los deshonramos, no peleamos, no los condenamos, pero tampoco debemos de ceder cuando se trata de nuestras convicciones en la palabra de Dios. Hablar con amor, hablar con paciencia, con firmeza, mostrarles lo que dice la Biblia, explicar que ahora seguimos a Cristo, que queremos hacerlo a la manera que dice la palabra. A veces ellos no van a entender, a veces no, pero seremos fieles a Dios y eso va a traer recompensas. Primero tenemos que obedecer a Dios antes que cualquier consejo humano. Por eso yo me dirijo ya como una conclusión a los papás, a las mamás, a los suegros, a las suegras. Debemos de entender que es buena su intención, pero hoy hemos aprendido que el bautismo es una decisión posterior a la fe. No es una tradición, es un acto de obediencia consciente. Y tú que estás recibiendo presión familiar, amado o amada, mantente firme, ama, honra. Pero ¿sabes qué? No cedas tus convicciones y no te contradigas en la palabra de Dios. Dios te va a respaldar. El Espíritu Santo te va a dar la gracia para explicar, para responder, para mantenerte fiel. Ese es mi consejo que yo les doy. Esa es, en cierta manera, la explicación a la serie de preguntas que los amados me escribieron gentilmente a través de las redes sociales. Y quiero terminar con una oración. Padre, en el nombre de Jesús, hoy oramos por cada familia que ha decidido seguirte con todo su corazón. Fortalece a los padres que están bajo presión. Dale sabiduría para hablar, paciencia para enseñar, con firmeza para permanecer en tu fe. Derrama entendimiento en estos hogares, que los abuelos, que las familias sean iluminadas con tu verdad, que toda tradición humana se rinda ante la palabra de Dios. Y levanta, Padre, una generación de hijos, de hijas que crezcan viendo fe auténtica en sus hogares y que cuando llegue su día, que bajen a las aguas con convicción, con fe y con un corazón rendido a ti. Todo lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Y si tú estás de acuerdo conmigo, solamente dices amén, hecho está. Y quiero terminar con esta declaración profética. Tus hijos, tus hijas, no serán religiosos, serán discípulos. No harán rituales por costumbre, sino decisiones por fe. El Espíritu de verdad los va a guiar, los va a marcar y va a marcar esta generación de bendición. Y amén, y amén, y amén. Pues me despido.
Soy el pastor Freddy Luna desde el Centro Cristiano Córdoba. Ama a tu familia, pero obedece a Dios. Lo que siembras hoy en tu casa será un testimonio mañana. Que el Padre te bendiga con la potencia del cielo y nos vemos en la próxima. Bendiciones.